Hola alumnos, en la clase teórica de hoy, en la virtualidad, vamos a ver el análisis de la varianza. Este es un tema bastante importante, tiene mucha aplicación y también se lo conoce con el nombre de ANOVA, que significa Analysis of Varianza. Tiene dos diseños, el completamente aleatorizado y el diseño de bloques, también completamente aleatorizados. El objetivo es establecer si las diferencias observadas en las medias muestrales reflejan las diferencias entre las medias poblacionales. El diseño completamente aleatorizado es de efectos fijos y constata las hipótesis de que en la hipótesis nula, que las medias son todas iguales versus la hipótesis alternativa que al menos un par de medias difieren. O bien, plantea que la hipótesis nula son todos los tau sub i igual a 0 versus la alternativa que al menos algún tratamiento tiene efecto no nulo. Los tau sub i son las diferencias de mu sub 1 menos mu sub 2 para tau 1 y así sucesivamente. El tema este de efectos fijos es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. También existen ANOVA con efecto aleatorio y efecto mixto, que no es objeto de la presente clase. ¿Cuál va a ser mi modelo? Va a ser una variable de respuesta que va a ser igual a la media general más el efecto del tratamiento más el error aleatorio. A la media la simbolizamos con la letra mu, el tratamiento tau sub i y el error aleatorio epsilon sub ij. Mi modelo va a tener la siguiente expresión. Y sub ij va a ser la jésima observación del yésimo tratamiento. La mu es la media general de observaciones, tau sub i es el efecto yésimo del tratamiento y epsilon sub ij es la variable aleatoria normal independientemente distribuida con esperanza 0 y varianza sigma al cuadrado para todo. El diseño completamente aleatorizado consiste en encontrar un estadístico f que tiene una distribución f de Snedeker que tiene esta expresión, la suma de cuadrados del factor respecto de su grado de libertad, la suma de cuadrados del error respecto de su grado de libertad. Esto vamos a ver cómo se lo determina a continuación. ¿Cómo se obtiene este estadístico? Descomponiendo la variabilidad total. Para ello, vamos a tener el siguiente cuadro. Vamos a tener los tratamientos 1, 2 y los tratamientos A. Acá vamos a tener la suma del tratamiento 1, la del 2, la del A, y acá tenemos la suma total, y acá tenemos la media por tratamiento, o sea, este valor, la suma total respecto de los N, y me da la media de este tratamiento. Y así sucesivamente, y acá encontramos la media total general. Las ecuaciones que están en la primera parte es lo que le acabo de comentar y podemos decir que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados del factor más la suma de los cuadrados del error. ¿Cómo se compone el primer término? Tenemos la doble sumatoria de los valores y sub i j menos la media total general elevada al cuadrado de todas las observaciones de todos los tratamientos. Y esto va a ser igual a las diferencias de las medias muestrales menos la media total general elevada al cuadrado de todos los tratamientos multiplicado por la cantidad de observaciones en cada uno de los tratamientos. Y la suma de cuadrados del error va a ser la doble sumatoria de cada uno de los valores y sub i j menos su media del tratamiento elevado al cuadrado
para todos los tratamientos, para todos los valores. Ahora, en este cuadro, podemos resumir lo que habíamos calculado. Tenemos la fuente de variación, la del factor, la del error, la del total. Tenemos la suma de cuadrados, la de la suma cuadrada del factor, la suma cuadrada del error y la suma de cuadrados totales. Y los grados de libertad, tenemos A sub 1, menos 1, perdón, A menos 1, los grados de libertad del factor, N menos A, los grados de libertad del error, y la total N menos 1. Si yo hago estos cocientes, obtengo los cuadrados medios del factor, los cuadrados medios del error. Si hago los cocientes de los cuadrados medios, obtengo la prueba F, que justamente me preguntaba en imágenes anteriores de cómo obtenía el estadístico F. O sea, el estadístico F, su cero es el cociente de la suma de los cuadrados medios del factor dividido los cuadrados medios del error. Si este valor F es mayor que el valor de la tabla, de la F de Nedecorp, rechazo la hipótesis nula, o sea que todos los tau sub i no son iguales a 0. Estos dos datos, cuadrado medio del factor y cuadrado medio del error, son datos muy importantes que los tenemos que interpretar. El cuadrado medio del factor no es otra cosa que la esperanza de los cuadrados medios de los tratamientos, que si no rechazo la hipótesis nula, este valor que encontré acá es sigma cuadrado, que es el estimador insesgado, y si estoy rechazando la hipótesis nula, va a ser sigma cuadrado más nbc, la sumatoria de los tau sub i respecto de su grado de libertad. Y en el caso del error, rechazo no la hipótesis nula, ese valor que yo encontré ahí es el estimador insesgado, que es sigma cuadrado. Supongamos que rechace la hipótesis nula, quiere decir que hay diferencia entre las medias y tengo que saber dónde están las diferencias. Para ello utilizo una prueba que se denomina prueba de Tukey, que lo que hace es, con esta expresión, encontrar un alcance crítico y las medias que superen al alcance crítico tienen diferencia y las que están por debajo no. Vamos a ver un caso en el InfoStat que le tengo preparado para ustedes, pero primero quiero mostrarle la fuente, que es el libro de Newbold. En su página 683 tiene esta tabla, tiene 3 tipos de automóviles con los respectivos consumos para cada uno de ellos. La idea es saber si existe evidencia de que el efecto del consumo de los combustibles difiere entre ellos. Entonces, estos datos yo los tengo cargados acá en el programa del InfoStat, que ahora comparto la pantalla con ustedes. Ahí tengo el InfoStat. Voy a buscar la tabla. Acá tengo la tabla 17.1 de Newbold. Tengo los autos A, el B, el C, y en esta columna los respectivos Y sub i, que son las variables dependientes de ellos. Voy a entrar a la solapa de estadística, análisis de la varianza. Voy a poner la variable dependiente, que es el consumo, y mi variable de clasificación, que van a ser los tratamientos. Le doy a aceptar y me aparece esta pantalla donde le digo que le voy a pedir los residuos, los predichos, los residuos estudiantizados, los valores absolutos. Acá en comparaciones, en el caso de que se rechace la hipótesis nula, en este caso está rechazada, pero le pido Tukey. Acá me da la media de los tratamientos, el alfa es 0,05, y acá le voy a pedir el gráfico de barras, que también es importante porque me va mostrando las medias, cómo se comportan. Le doy a aceptar, corre el programa, y acá tengo la gráfica de las medias, acá tengo la del auto B, la del auto C y la del auto A. Acá ya podemos ver que el auto C es uno de los vehículos que mayor consumo tiene. Tenemos acá la tabla, que esta es la que nos resume toda la información. Acá tenemos la suma de cuadrados del tratamiento, la del error y la total.
los grados de libertad. Tenemos 3 tratamientos, 2 grados de libertad. La del error es n menos a, 20 menos 3 nos da 17, y la total es n menos 1. Los cocientes de la suma de cuadrados respecto de los grados de libertad para cada fuente de variación, la tenemos allí, y el cociente de los cuadrados medios me da la prueba f. Si este valor f supera al de la tabla de la f de Nevercore, rechazo la hipótesis nula, o sea que para algún tau sub i es distinto de 0. El valor p es un valor muy pequeño, que es el mínimo valor por el cual h sub 0 puede ser rechazado. En general, si el valor p es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula, y si el valor p es mayor, no se rechaza. En este caso estaría rechazando la hipótesis nula. El programa acá me da la prueba de Tukey. Acá están las respectivas medias, los errores estándares, y acá tenemos los tratamientos, y acá en iguales valores no hay diferencia, o sea, entre B y C no hay diferencia, pero sí entre B y A, y entre C y A, ahí tenemos diferencias. Y bueno, ahí podemos concluir de que existe evidencia de que hay diferencia en los efectos de los tratamientos. Bien, ahora vamos a volver al PowerPoint. Le podría pedir acá una gráfica. A ver, así como compartiendo esta pantalla. Le puedo pedir la gráfica de probabilidad normal. Que acá se llama el QQ-plot de los consumos, que esto pruebo el supuesto de normalidad. Ahí le doy a aceptar y ahí obtengo la gráfica de probabilidad normal, que es lo que nosotros habíamos visto el año pasado, y ustedes saben cómo se construye. Y también podemos hacer la gráfica de los residuos versus los predichos. Hacemos los residuos estudentizados versus los predichos. Le damos a aceptar y ahí tenemos la gráfica de los residuos estudentizados versus los predichos, y esto nos estaría dando la homogeneidad de la varianza. Bien. Ahora, lo que podemos ver es que existe una prueba que se llama F máxima de Hartley, que nos permite probar la homogeneidad de las varianzas. Recuerden los supuestos para ANOVA es distribución normal, varianzas homogéneas, y la distribución de los errores tiene una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Lo que hago es calcular la prueba F máxima, que es el estadístico, calculo la varianza máxima de la muestra y la divido sobre la varianza mínima. Si este valor es mayor que el valor de la tabla F máximo, cuyo parámetro es A, cantidad de tratamiento, n media menos 1, si es mayor, rechazo, quiere decir que no hay homogeneidad de las varianzas. Ahora vamos a ver el tema de los bloques completamente aleatorizados. Los bloques tienen dos características, que dentro de los bloques hay homogeneidad y entre bloques es heterogéneo. ¿Cuál va a ser mi modelo para bloques? Va a ser los Y sub i más una media global del modelo, los tau sub i, que es el efecto yésimo del tratamiento, más un beta j, que va a ser el efecto del jésimo bloque, más el error aleatorio. El error tiene distribución normal con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado. Antes de ver el análisis de los bloques, vamos a explicar esta situación, que es una extensión de la que ya habíamos visto hace un rato. Acá tenemos los tratamientos, el tratamiento 1, el tratamiento 2, el tratamiento n. Acá calculamos los totales de los tratamientos y la media de los tratamientos. Acá tenemos los bloques del 1 al b,
Acá tenemos los totales de los bloques y acá hacemos las medias de los bloques. O sea, en este caso, este total lo dividimos entre la cantidad de tratamiento y me da las medias de los bloques. La suma de cuadrados totales va a ser la suma de cuadrados del factor más la suma de cuadrados del bloque más la suma del cuadrado del error. Gráficamente lo podemos simbolizar así. Tenemos la suma de cuadrados totales, la separamos básicamente en dos. Suma cuadrado del factor y a la del error las volvemos a separar entre lo que es del bloque y lo del error. Lo vamos a ver acá en la fórmula, que es de la siguiente manera. Entonces decimos que la suma de cuadrados del totales va a ser todos los valores respecto de su media total general elevado al cuadrado para todos los bloques, todos los tratamientos. La suma de cuadrados del factor va a ser la media del tratamiento menos la media total elevada al cuadrado para todos los tratamientos teniendo en cuenta la cantidad de bloques. Para la suma de cuadrados de los bloques va a ser la media del bloque, que son estas que tengo acá, menos la media total general elevada al cuadrado para todos los bloques teniendo en cuenta todos los tratamientos. Y el error, suma de cuadrado del error, va a ser la doble sumatoria de todos los bloques, todos los tratamientos de cada valor individual, ejemplo, este valor, menos la media del bloque, que es lo que yo tengo acá, menos la media del tratamiento más la media total general. Eso obviamente elevado al cuadrado, para cada uno de los valores. O sea que los errores hacen un valor individual menos la media del bloque menos la media del tratamiento más la media total general. Cuando yo no tenía bloques, el error lo calculaba así. Yo hacía el valor individual menos la media del tratamiento, eso elevado al cuadrado para todos los valores, todos los tratamientos. En cambio acá yo ya los voy separando con bloques. Yo le dije, en los bloques esto es homogéneo y entre bloques hay heterogeneidad, o sea que hay una gran variabilidad. ¿Cómo sería el cuadro? Sería así, tengo la fuente de variación, la del bloque, la de los tratamientos, la del error y total. Estas son las sumas de cuadrados para cada una de las fuentes de variación y estos son los grados de libertad. Para el bloque B-1, para los tratamientos A-1, para el error la multiplicación de los dos anteriores, A-1 por B-1 y para el total N-1. Si hago los cocientes de los cuadrados con sus respectivos grados de libertad, encuentro los cuadrados medios de los bloques, del factor y del error. Si hago el cociente del cuadrado medio de los bloques respecto de los cuadrados medios del error, me da la prueba F para el bloque. Si yo hago el cociente de los cuadrados medios del factor respecto del error, me da la prueba F para el tratamiento. Si yo rechazo la hipótesis nula, quiere decir que hay diferencias, ya sea en los bloques o en los tratamientos. Lo que yo les comenté hace rato vale para estos cuadrados medios, o sea, empecemos por esta que es la más sencilla. Los cuadrados medios del error, este valor que yo encuentro acá es la esperanza de los cuadrados medios, que no es otra cosa que sigma cuadrado. Para el caso de los tratamientos, esto sería sigma cuadrado, el valor, si no rechazo la hipótesis nula, y si la rechazo sería la sumatoria de todos los tau sub i por los tratamientos respecto de su grado de libertad. Esa sería su esperanza. Y en el caso de los bloques, si yo no rechazo, sería sigma cuadrado, y si rechazo sería sigma cuadrado más la sumatoria de todo los beta j sub i, obviamente elevado al cuadrado, respecto de su grado de libertad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Para analizar las diferencias, hacemos la prueba de Tucker, pero de valores múltiples, ¿sí? Que serían esta expresión. Vamos a hacer una aplicación de lo que acabamos de ver. Acá les voy a compartir la pantalla. Ahora voy a tomar otro ejemplo. Voy a tomar el ejemplo que está en el libro de Newbold. Primero les comparto el libro.
para que veamos el ejemplo. Está en la página 700. Ahí la tenemos. Fíjense, es un ejemplo muy parecido al anterior. Tengo 3 marcas de automóviles y acá lo que tengo como bloques son los conductores. Tengo 6 conductores y yo les decía, la homogeneidad se da en el bloque. O sea, yo elijo el bloque, ejemplo, conductor, y le asigno aleatoriamente los vehículos. Cada persona en este caso tendría un estilo de conducción, lo que haría que independientemente de qué vehículo conduzca, va a tener un consumo que va a ser homogéneo de ese conductor respecto de todos los vehículos que pudiera manejar. Pero entre conductores seguramente había variabilidad. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, lo vamos a compartir ahora con el InfoStat. Se lo comparto ahora el InfoStat. Voy a tomar el ejemplo que es la tabla 17.7. Ahí tenemos los tratamientos, los bloques, tenemos 6 bloques para cada tratamiento y sus respectivos datos. Lo voy a correr con ANOVA. Voy a tener el consumo como variable dependiente y los bloques y tratamientos como variable de clasificación. A esto lo corro y me aparece esta pantalla muy similar a la otra. Acá tengo en comparaciones, le voy a pedir Tucker y Kramer y que me dé las medias de los tratamientos y de los bloques, el alfa 0,05. Le voy a pedir el gráfico de barras que ya está tildado. Le pido los residuos, los predichos, los residuos estudentizados y los de valores absolutos. Le doy aceptar y me corre el programa. Fíjense en que acá me está dando cómo hay variabilidad. Estos son los bloques, el bloque 3, bueno, los distintos bloques con los respectivos promedios para cada uno de ellos. Acá, en esta tabla, me resume toda la información. Acá tenemos la tabla resumen, la suma de cuadrados totales, los grados de libertad para cada uno, los cuadrados medios, la prueba F. Para los tratamientos teníamos 3 tratamientos, o sea, A-1 sería 2. Para los bloques eran 6 conductores, B-1 me daría 5. Para el error es la multiplicación de A-1 por B-1, o sea, 2 por 5, 10 grados de libertad para el error. Y para el total 17, que serían N-1. Tenemos los cuadrados medios y acá tenemos la prueba F. Si estos valores superan lo de la tabla, rechazo la hipótesis nula, o sea que habría diferencia. Los valores P son muy bajos respecto de alfa, por lo tanto estaría rechazando la hipótesis nula, que hay diferencias entre los tratamientos y entre los bloques. Acá tengo la prueba Tukey. En este caso, para los tratamientos, tenemos A, C, A y B, esos tratamientos, sus medias, y acá me está diciendo que iguales letras, entre A y C no hay diferencia, y sí tenemos diferencia entre B y C, y entre B y A. Y acá, para los bloques, también acá tenemos los distintos bloques, sus medias, los errores, y acá todas estas letras me están diciendo que todos estos bloques son iguales, y las letras B para todos estos bloques también son iguales, y que bueno, cuando no coincide la letra habría diferencia entre los bloques. O sea, es importante acá destacar que cómo me cambió la situación, porque digamos que si yo no haría bloques y lo tomaría como que no tengo en cuenta los conductores, el error sería la suma seguramente de estos dos. Pero acá lo que estoy haciendo es que sacrifiqué grados de libertad, pero el aporte de hacer el análisis con bloque, o sea, el análisis de bloque, lo estoy haciendo con los tratamientos, con los bloques, me da mucha información, a pesar de que perdí algunos grados de libertad.
Así que este análisis es bastante provechoso, es una herramienta muy buena y espero que les sirva. Con esto terminamos la clase de hoy. Estamos dispuestos para la consulta con cualquiera de los profes, ya sea chat, online, así que cualquier duda que tengan, pónganse en contacto con nosotros. Muchas gracias.